Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos una semana más. Acá hoy vamos a dedicarnos al programa a la cardiología. Por eso nuestro invitado de hoy es el doctor Víctor Khabib, cardiólogo clínico, que va a hablar de un tema muy importante y que muchísima gente no conoce, no sabe realmente en profundidad qué significa, pero conoce la palabra, pero no sabe bien lo que significa, que es el síndrome metabólico. Así que enseguida con el doctor Khabib y con usted como siempre. Muchas gracias. Bueno, como les dije al principio, volvemos a lo que yo llamo mi viejo amor, porque siempre se vuelve el viejo amor, la cardiología. Hoy tengo el placer de estar acá, de tener acá en casa al doctor Víctor Khabib, que es médico cardiólogo clínico. ¿Digo bien, Víctor? Sí, perfecto. Del Instituto de Cardiología, del staff del Instituto de Cardiología, con un tema que le va a interesar muy mucho, porque muchísimas personas, entre las cuales me incluyo, no conocíamos muchas cosas que son tan a veces diversas que nos parece que tiene que ver una con la otra y sí lo tienen que ver. Entonces, él va a hablar hoy del síndrome metabólico. ¿Lo digo bien, Víctor? Muy Por bien. favor, corríjame si lo digo mal. Así que con ustedes, el doctor Khabib, es su programa. Víctor, bienvenido una vez más como siempre. Usted sabe que hace 15 años que yo estoy en el aire y él hace 15 años que me acompaña. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y sí, es un tema y la gente que sigue tanto esto. realmente muy interesante. Sí, por y favor. como usted bien lo ha dicho, es una conjunción de problemas, porque el síndrome metabólico, que tiene diversos nombres, entre los cuales la gente lo puede haber escuchado como síndrome plurimetabólico o síndrome de resistencia a la insulina, por ser los nombres que más comúnmente suenan, es justamente se produce cuando existe una conjunción de factores clínicos, fisiopatológicos, metabólicos y bioquímicos en una misma persona. Sí. O sea, son una serie de factores que cuando se presentan en forma de conjunta originan este síndrome metabólico. ¿Y por qué la importancia? Porque aquellos pacientes que lo padecen van a tener mayor probabilidad de padecer complicaciones como consecuencia de este síndrome. Complicaciones vasculares a nivel renal, complicaciones vasculares a nivel cardíaco, complicaciones vasculares a nivel cerebral o complicaciones vasculares a nivel arterial periférico. Inclusive van a tener una mayor probabilidad de padecer diabetes mellitus y todo esto lamentablemente puede llegar a ensombrecer el panorama o el pronóstico del paciente. Y llevándolo a un plano un poquito más simple al tema, el síndrome metabólico se podría resumir como la conjunción de una serie de factores de riesgo que es como que todos se pueden claro, juntos. que se pueden presentar en forma aislada o en forma conjunta. Cuando se presentan en forma conjunta, entonces acá estamos en presencia de un síndrome metabólico. ¿Y cuáles son esos factores? Y bueno, los más común conocidos por las personas o por la gente es la hipertensión arterial, la obesidad central o abdominal, la resistencia a la insulina, recordándole a la gente que la insulina es una hormona que segrega el páncreas, que es la encargada, entre otras funciones, de regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, hay gente que tiene resistencia a la insulina o que tiene un hiperinsulinismo, es decir, una producción exagerada de insulina. La otra característica de los pacientes con síndrome metabólico es la dilipidemia aterogénica, es decir, los aumentos de los niveles de colesterol total, el aumento de los niveles de triglicéridos, el descenso de los colesteroles, para que la gente se recuerde, existen distintas fracciones de colesterol y los pacientes que tienen un síndrome metabólico generalmente tienen una fracción de colesterol conocida
como HDL desde el punto de vista médico, pero por la gente como colesterol bueno, Ese es el bajo. bueno. Otra de las características que puede tener, que resume el síndrome metabólico, es un estado de hipercoagulación sanguínea, es decir, tienen factores de coagulación que funcionan no en forma adecuada. Otro de los factores sería, como dijimos antes, además de la intolerancia a la insulina, de la resistencia a la insulina, sería la intolerancia a la glucosa. Es decir, que cuando se conjugan estos factores, se pasa a denominar síndrome metabólico. Esa es la definición. Esa sería la definición, sería el conglomerado de factores que se unen, no factores aislados, sino que se unen. Entonces ahí, ante ese paciente, estamos ante un síndrome metabólico que tenemos la obligación de torcer. Ahora, hablando ya un poquito de las causas, el síndrome metabólico reconoce causas genéticas, y reconoce también malos hábitos de vida, referidos esto a patrones inadecuados en la alimentación y patrones inadecuados en cuanto a sedentarismo, actividad física. Y esto se ve cada vez más porque el síndrome metabólico, que otrora era patrimonio de pacientes en quinta década de la vida, cada vez vemos que esto va bajando. Es decir, vamos viéndolo en gente cada vez más joven. ¿Y qué ha pasado acá? Bueno, ha pasado esto de la mala alimentación y ha pasado también lo de inadecuados hábitos de actividad física. Claro, porque y en sí, cuando cuando señor concurren, empiezan a sentirse, porque incluso afecta también la parte emocional, ¿no es cierto? Sí, aparte, correcto. Porque yo he estado con gente que se ve afectada su parte emocional, porque no sabe qué es lo que le pasa, pero claro, qué es lo que le pasa, entonces es una conjunción, no sé si lo digo bien, una conjunción de cosas de que realmente... ¿Y qué es lo que pasa? No se sabe qué pasa, si es el estrés de la vida cotidiana que usted ha visto, que es una locura, porque realmente nos bombardean por la televisión, por los medios gráficos, por lo que sea, nada de cosas positivas, son todas más bien un poco negativas. Bueno, entonces hay que tratar de ponerle, pero no dejar de concurrir al médico, y que su médico, su profesional, el que usted tiene, le pida, ¿no es cierto?, los análisis. Exacto. Para poder ver. Lo primero es la concurrencia al médico, en donde se hará el correspondiente interrogatorio y examen físico, y de allí se dispararán los estudios necesarios. Ahora, cuando nosotros encontramos más de 2 o 3 factores de riesgo juntos, ahí está el diagnóstico de síndrome metabólico. Y ahí se comenzará a ver cómo podemos torcer el rumbo de ese paciente, porque el problema es que ese síndrome metabólico liberado a su azar, claro, puede conllevar a un aumento de las probabilidades de que el enfermo desarrolle un cuadro de diabetes con todas las consecuencias que creo que es lo que más tiene, atemoriza. Sí, y que desarrolle enfermedades, como dijimos antes, vasculares, que ponen en riesgo a veces la vida del paciente. Muy bien, Víctor. En esa consulta es donde uno va redondeando la idea de si el enfermo tiene un síndrome metabólico, y al mismo tiempo iremos tomando las conductas necesarias para que el enfermo corrija esa situación. Muy bien. Hacemos una breve pausa. Veo que es lo que es el famoso síndrome metabólico. Bueno, en el próximo bloque el doctor va a seguir explicando sobre este tema. Enseguida con usted, como siempre. Gracias.
Bueno, aquí estamos nuevamente con el doctor Víctor Javid, nuestro invitado de honor, un querido amigo de la familia, y como yo digo, cualquier cosa que a mí me pasa, corremos para él, es en el acto. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema porque es muy importante y hay muchísima, perdón, dije mal la palabra, hay muchísima gente que está padeciendo esto del síndrome metabólico y que no conoce, Víctor, qué hacer, si ir a este médico, a otro, o a veces van a una conjunción de médicos, valga la redundancia de la palabra, y no saben qué hacer. Ah, porque me encontró esto, me encontraron lo otro, y se desorientan. Y con las medicaciones también, porque no es lindo tomar tantos medicamentos tampoco. Y al precio actual que están, ¿para qué decirlo? Así que, Víctor, danos el consejo a la audiencia de 15 años de cómo seguir esto, cómo hacer con esto. Tal cual, usted ha puesto, digamos, cosas muy puntuales. El paciente llega generalmente a la consulta, en este caso, del médico cardiólogo. El médico cardiólogo hace la pesquisa y se debe trabajar en conjunto con otros doctores. O sea, no es bueno no trabajar en conjunto. Claro. Porque nuestro paciente con un síndrome metabólico, imaginemos un paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad central, es decir, la obesidad central, para que la gente entienda, es la obesidad abdominal. Nuestro enfermo está hipertenso, con obesidad abdominal, con aumento de los niveles de triglicéridos y aumento de los niveles de colesterol. Entonces ahí ya estamos en la pista de que nuestro paciente tiene el síndrome metabólico. Entonces lo primero es tener la idea que hay que trabajar en conjunto, porque ahí deberá intervenir un endocrinólogo, deberá intervenir un nutricionista y deberá intervenir de alguna forma alguien que a nuestro paciente lo saque del sedentarismo. Es decir, que ya vamos nombrando, claro, 3 personas que tienen mucho que ver. El abordaje tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que lograr con nuestro paciente, sobre las bases genéticas no podemos en teoría trabajar. Sí vamos a trabajar con los cambios en los hábitos de vida de nuestro paciente, con los cambios en lo que nosotros denominamos el estilo de vida del paciente. Y ahí nos vamos a meter en la parte nutricional y en la parte de las actividades diarias de nuestro paciente. Entonces, la parte nutricional es muy importante contar con un nutricionista que elabore un plan nutricional personalizado para nuestro enfermo. En la parte de actividad física, le podremos dar las pautas para que el paciente modifique su conducta ante el sedentarismo, pero a veces es necesario que intervengan profesionales en el tema para que nuestro paciente comience a hacer una actividad física regular. Recordando que la actividad física regular es aquella que nosotros podemos hacer en forma diaria o al menos 5 veces por semana. Las actividades físicas tienen que ser de intensidad moderada y debe tener un tiempo de por lo menos no menos de 30 minutos. Con esto quiero ser claro, no queremos que nuestro enfermo se convierta en un atleta cuando nunca lo ha sido, claro. Pero sí el solo hecho, por ejemplo, de que nuestro enfermo salga a caminar, ya está haciendo una actividad física importante para torcer este rumbo que inexorablemente lo puede llevar al paciente por malos caminos en un futuro. Es decir, un adecuado plan nutricional y una adecuada actividad, programa de actividad física para nuestros pacientes puede torcer el rumbo sin que tengamos que utilizar un arsenal terapéutico, digamos, grande. Inclusive existen programas muy cerrados en los cuales nuestros enfermos son seguidos minuciosamente por nutricionistas, por psicólogos, por personal entrenado para que el paciente modifique o tenga un programa de entrenamiento físico adecuado, y si los pacientes mejoran, no van a pastillas, digamos, no toman pastillas. Claro. Llevar a la práctica eso es bastante difícil. Entonces, generalmente a nuestros enfermos los atacamos en serio para que modifiquen ese rumbo, y con controles periódicos y haciendo bien las cosas se logran muy buenos resultados. Es decir, que el enfermo modifique. Ahora, esa modificación en el estilo de vida sirve mientras que se practica. Ese es el otro problema. Es decir, mientras que lo practicamos sirve, pero cuando lo dejamos se pierden los beneficios. Sí.
si nosotros pudiéramos resumir todos los beneficios que trae un programa de nutrición adecuado y un programa de rehabilitación física adecuado en una cápsula, no entraría en ninguna cápsula. Entonces, esa es la virtud de la modificación en el estilo de vida. De ahí entrarán los fármacos necesarios. Hoy en día contamos con un arsenal terapéutico muy importante para atacar la problemática de la hipertensión arterial, atacar la problemática de las alteraciones en los niveles de colesterol, atacar la problemática del síndrome de resistencia a la insulina y de la diabetes. Y es por eso es que vuelvo al principio, que es importante trabajar en conjunto con otros profesionales. Interdisciplinariamente. Exactamente. Realmente, así como lo dice el doctor, es porque imagínese que usted va a la consulta del doctor, pero el doctor ya ha nombrado a un nutricionista, a su actividad física, que quizás usted la quiera hacer en un gimnasio, entonces ya es un conjunto de personas que colaboran en tener una mejor calidad de vida. Como un conjunto de factores que confluyen para provocarlo, un conjunto de personas deberían sacarlo al enfermo. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si es correcta o no es correcta. ¿Esto se produce a una determinada edad, comienza, o es algo que hay una predisposición, o hay gente que nunca la va a padecer, que yo conozco, te digo, ¿no? Que nunca la va a padecer y voy a decir, a la pucha, qué suerte, ¿no? Porque hay predisposición genética. Por eso le decía al comienzo que reconoce bases genéticas. Reconoce bases genéticas, pero los malos hábitos alimentarios que hay en la actualidad y la falta del apego a las actividades físicas son gatillantes de esto. Por eso que hoy en día la obesidad se está transformando en una verdadera epidemia del siglo XXI. Es una pandemia. Las comidas, la alimentación no es tan natural como en otras épocas. No. Y toda la tecnología ha hecho de que el hombre se vuelva más quieto, ¿no? No por eso, si recordamos, el hombre de las cavernas tenía que correr kilómetros para alimentarse. Claro. Y hoy en día toda la modernización ha hecho que el hombre cada vez esté más quieto. Por llamas a ustedes pedís un delivery. Y de ahí que y los chicos gordos, si profundizamos más, los pediatras también tienen que intervenir en esto, porque cuando les llega un chiquito de papás que son obesos, que son hipertensos, ya deben trabajar con ese chico para que no lo sea, no solamente con el chico, sino fundamentalmente con el entorno familiar, pues ya deben trabajar ellos. O sea que la problemática es mundial, como le decía, antes se lo veía en la quinta década de la vida y hoy en día se ha visto una disminución dramática de la edad en la cual aparece. Entonces hoy en día es muy frecuente verlo en chicos de 20 años, de 30 años, de 35 años, porque lamentablemente... Por lo menos en mi época no existía eso. Sí. Los 20, los 30, nada. Lamentablemente el mundo ha ido virando hacia allí. Pero bueno, en contraposición de eso, hoy en día tenemos mucho mayor conocimiento de las enfermedades. Es muy importante. La tecnología ha avanzado mucho y puede resolver problemas que no resolvía antes, y la farmacología también ha venido a poner mucho para que estos problemas se resuelvan. O sea que ¿se resuelven? Por supuesto que se resuelven. El tema es hacer la consulta en el momento adecuado y tener la constancia y disciplina para que los cambios que se van logrando permanezcan en el tiempo. Muy bien, doctor. Muy agradecida, Víctor, de que hayas estado hoy aquí, como siempre, con tu, digamos, tu forma tan linda de decirle a la gente que nos sigue, al señor, a la señora que el programa. Vio que el tema de hoy yo lo elegí, sinceramente, le digo, porque me asustó mucha gente que se empezó a asustar con la famosa palabra del síndrome metabólico. Usted entonces ya sabe lo que es un síndrome metabólico, una conjunción de factores de riesgo, que todos tienen que ver con todo. Ese es el resumen. Y acá tiene que intervenir no solamente el médico que usted va, sino también
hacer consultas interdisciplinarias. Lo despido al doctor, le agradezco, Víctor, un gusto haberte tenido como siempre, espero antes de fin de año que vuelva, antes de que terminen los 15 años, que vamos a ver que lleguemos bien, gracias, ojalá sea así, y me despido de usted en un ratito. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de un programa más, como cada semana. Este fue muy interesante. Como yo digo, todos son interesantes, pero este era muy especial porque hubo muchísimas personas que pidieron que toquemos este tema de cardiología, que es el síndrome metabólico, para tener conciencia de que significa que es una conjunción de los factores de riesgo. Así como usted lo escuchó al doctor Víctor Javif, cardiólogo clínico, hablar que es una conjunción. Eso es lo que es el síndrome metabólico y que hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta cuando uno le dicen los análisis no dan bien, porque es preocupante y hay que cuidarse, porque la verdad que como toda cuestión que toca la parte coronaria hay que tener siempre presente. Le digo, como siempre, vestida por los plátanos, peinada por Canepa. Y bueno, ¿qué le digo? Hasta la semana que viene, como siempre, con mucho cariño para usted.